Hola, yo soy Pedro de IDS Hub y en este video te voy a hablar acerca del Big Data. Antes de empezar vamos a tener una pequeña reflexión. Y es que es importante entender que el mundo actual, el mundo moderno, funciona gracias a los datos. Constantemente nosotros recibimos, buscamos y damos datos. Todos nuestros dispositivos andan recolectando y pidiendo datos en todo momento. Sin embargo, los datos por sí solos no sirven, solamente son cantidades, mediciones, cosas abstractas, y no es hasta que los convertimos en información que se vuelve algo valioso, algo que el humano puede entender y del que puede obtener conclusiones. Y esto es una parte fundamental de lo que es el Big Data. Entonces, ahora ya pasemos al ámbito informático. El volumen de datos que nosotros recopilamos ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Por ponerles un ejemplo, Facebook genera aproximadamente 4 petabytes de datos diariamente. Una locura, son aproximadamente 4000 terabytes. Entonces, ¿cómo es posible que podamos procesar esa cantidad tan grande de datos? Porque hablamos de que esto es por día, o sea, ahora imagínense al año. Y no solo en Facebook, en muchísimas otras empresas. Y aquí es donde entra el Big Data. Probablemente te estás preguntando, ¿cómo funciona el Big Data? Y es que, bueno, eh, vamos a empezar con la noción de que el Big Data estas cantidades de datos no se pueden procesar adecuadamente en una laptop convencional, en una computadora convencional, sin importar qué tan poderoso sea. Para este volumen de datos se necesitan varios servidores, servicios en la nube o tecnologías similares que permitan este análisis masivo de datos, porque como ahorita vamos a ver, cuando hablamos de datos no nos referimos solamente a textos o cosas similares que estén estructurados, sino queremos analizar absolutamente todo lo que podemos obtener de los sensores, redes sociales, no sé, encuestas, lo que ustedes quieran, y pues poder obtener conclusiones a partir de ellos. Ahora, esto es lo que les decía. Los datos usados en Big Data vienen en todo tipo de formatos y tamaños. Antes de pasar a la clasificación oficial de los datos, les quiero hablar más o menos de a qué nos referimos, ya que los datos los podemos obtener de una base de datos estructurada así, imagínense una tabla de Excel, en el que todo tiene un formato definido, hay reglas claras y tiene una estructura, pero también hay otros lugares de donde podemos obtener información, sean audios, videos, imágenes, que son más difíciles de analizar. Formalmente podemos clasificarlos en tres los tipos de datos, que son los estructurados, los que sacas de una base de datos, Excel, etcétera. Los semiestructurados, que sí tienen cierta organización, pero no es tan claro cómo clasificarlos. Y los no estructurados, que son como pues, los videos, las imágenes, que no tienen ninguna manera estructurada de poder sacar su información y se tienen que usar técnicas un poco más avanzadas para poderlas clasificar en el Big Data. Y, hablando de Big Data, se puede resumir en los siguientes pasos. Estos cuatro. No son los únicos, pero son los más importantes. La obtención de la información. En el mundo actual estamos rodeados de cosas que constantemente toman nuestra información. Sean sensores, micrófonos, que nosotros sacamos fotos, grabamos cosas, ingresamos nuestros datos en encuestas, nos damos de alta en alguna página web, etcétera, etcétera. Pero a una empresa, por así decirlo, no le sirve nada más esto. Tenemos que clasificar los datos tanto por su estructura como por su importancia, porque no todos los datos tienen la misma importancia. Entonces, ya que los clasificamos, y esto también es muy importante para saber cómo lo vamos a procesar, como mencionamos antes, no puedes procesar de la misma manera un dato estructurado que uno no estructurado. Es más sencillo el estructurado y en el no estructurado tienes que usar otros procesos para poderlo convertir en algo que te sea útil. Luego su gestión. Entonces incluyen muchas cosas, tanto como es la importancia de dónde lo vas a almacenar. Al igual que en la clasificación, ahí vas a determinar la importancia de estas cosas, ya que no vas a almacenar en el mismo lugar datos que requieren acceso constantemente a datos que quizás es más raro que utilices. Y aquí ya involucra la velocidad del almacenamiento que estés usando, entre otros factores. Y luego la parte más importante del Big Data, que es el análisis. Se necesitan estas herramientas muy poderosas para poder procesar toda esta información en algo que un humano pueda entender y pueda sacar conclusiones, ya sea poderlo visualizar, reconocer patrones, otros usos que ahorita vamos a ver.
Vamos a hablar acerca de las aplicaciones del Big Data. Esta área tiene una infinidad de aplicaciones y cada día nos acercamos más al futuro en el que no va a haber un proceso informático en el que no lo usemos. Tiene aplicaciones a nivel económico para predecir patrones en la bolsa de valores, por ejemplo, intentar minimizar costos, hacer un modelo de negocios. Tiene, por ejemplo, usos meteorológicos, intentar prevenir tornados, sismos. En el área de la salud, poder prevenir enfermedades, monitorear un paciente. En el área de la seguridad, analizar, pues no sé, las características que tengan las cuentas de cada usuario, una vez más, patrones. Eso es algo que se va a repetir mucho en el Big Data, en lo intentar obtener patrones. Y también está la parte científica, en la que se obtienen muchísimos datos de algún experimento para poder pues encontrar algún patrón, similitud o lo que sea que se esté buscando en el experimento. Pero no puedo no hablarles de las consideraciones éticas que hay en esto, ya que ha sido un tema muy controversial estos últimos años. Un ejemplo fue el desastre de Cambridge Analytica, en el que esta empresa estaba obteniendo datos de Facebook, datos masivos, Big Data, lo que estamos hablando, para poder dirigir sus anuncios políticos a cierto tipo de personas. Entonces hay que tener ciertas consideraciones de hasta qué punto es ético obtener tantos datos como para entrenar un algoritmo, entregar un modelo de inteligencia artificial. Estas son preguntas pues muy vigentes y que actualmente se sigue buscando una solución aceptada universalmente. Pero esto lo digo más que nada para que se den una idea de el impacto que puede tener esto en nuestra vida y que ya está teniendo. Sin más que decirles, agradezco muchísimo que hayan visto este video y los espero ver en otros videos del canal. Hasta luego.